Gracias a Dios por la oportunidad de estar compartiendo ya la tercera sesión de esta serie de estudios. Dios está aquí, donde valoramos cómo la presencia de Dios lo transforma, lo cambia todo de manera muy positiva. Quizá alguno está experimentando como que tiene un ejército en su contra, un ejército amenazante, un ejército de problemas, de desafíos enormes. La realidad es que la presencia de Dios te rodea. Es infinitamente mayor esa realidad de que Dios está a tu favor. Dios fielmente está contigo. Hoy nos toca considerar, Dios está aquí y sigue transformando vidas. Y me parece algo muy relevante porque frecuentemente me he encontrado con que la gente me pregunta cómo puedo cambiar. Y por un lado refleja una situación muy positiva. Hay deseos de mejorar y de cambiar positivamente, pero por otro lado hay frustración. ¿Por qué? Porque ya han intentado varias cosas, han intentado varios métodos y en algunos casos sí han mejorado, pero esos cambios no permanecen, no son algo que llegue a ser duradero y por eso la pregunta con cierta angustia: ¿qué tengo que hacer para realmente cambiar de manera positiva, de manera permanente? Bueno, hay excelentes noticias. Sí es posible cambiar de manera radical, de manera profunda, de manera permanente. Bueno, y la respuesta está en una relación personal con el Señor Jesús. Ahí está la respuesta. La Biblia afirma en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esa es una realidad. El Evangelio de Juan capítulo 3 describe una conversación entre Jesús y Nicodemo y ahí el Señor usa una frase fuerte. Le dice a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Está hablando exactamente de la misma experiencia, el mismo cambio que el apóstol Pablo mencionaba en 2 Corintios 5:17. Es posible el cambio profundo, positivo, permanente, cuando efectivamente podemos tener una relación personal con Jesús. Esa ha sido mi experiencia. Hace más de 40 años hubo un momento en que yo le entregué mi corazón a Jesucristo. Le entregué mi vida. Inmediatamente se dieron cambios fuertes, profundos, y bueno, han permanecido más de 40 años. Quizá no me di cuenta de todos inmediatamente, los fui asimilando paulatinamente. Y bueno, y es una experiencia que no ha cambiado. Sigue transformando Jesucristo mi vida, pero volviendo a aquel punto original, ese momento en que yo le entrego mi vida a Jesucristo, cambiaron tantas cosas que solamente te las resumo. Cambiaron 3 relaciones. Cambió mi relación con Dios. De ser un Dios lejano, distante, un Diosito allá en el cielo, ahora es mi amigo, es mi mejor amigo. Cambió mi relación con otras personas. Personas con las que no tenía ningún punto de coincidencia, personas con las que realmente no tenía puntos en común, han llegado a ser tan especiales, tan amadas, que han llegado a ser literalmente mi familia. Ha cambiado mi relación conmigo mismo. Eso es lo más sorprendente para mí. ¿Cómo cambió mi carácter? ¿Cómo cambiaron radicalmente mis prioridades, la visión de la vida? ¿Cómo cambiaron los gustos? Muchas cosas, porque hubo una literal revolución en mi vida desde el momento en que Jesús entró en mi corazón. Bueno, ese es el cambio que está al alcance de cualquiera de nosotros. Hoy quiero enfocarme en 2 aspectos generales. Por un lado, quiero compartir lo que es un ejemplo bíblico, lo que es un ejemplo que nos da la Escritura de una persona que fue transformada de una manera preciosa. Y por otro lado, donde más quiero ser muy claro, es en el cómo, la forma práctica de cómo se opera ese cambio inicial, dónde empieza esa transformación. Pensando en lo primero, el ejemplo que nos da la Escritura. Te animo para que leas
todo el capítulo 5 de Marcos, particularmente los primeros 20 versículos que nos describen un caso extremo, un caso muy fuerte, un caso de una persona totalmente dominada por el diablo, un caso donde pudiéramos pensar que ya era un caso perdido. Pero la realidad de la presencia de Jesús hizo la diferencia. Te voy a compartir algunos versículos para describir este ejemplo que nos da la Escritura. Por un lado, ¿cómo estaba la situación de este hombre? Dice los versículos del 3 al 5, Marcos 5, del 3 al 5. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos, por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Realmente es fuerte, es terrible la descripción que nos da aquí la Escritura de la situación de aquel hombre. Como mencionábamos, un caso sin esperanza, un caso que ya rebasó límites, un caso que es realmente demasiado fuerte. No era un loco, era una colección de locos. No era alguien que estuviera en un hospital psiquiátrico, era un hospital psiquiátrico ambulante. Así, literalmente, no había remedio. Eso representa a mucha parte de nuestra sociedad. Representa a muchas personas. Representa a personas con fuertes enfermedades mentales, con fuertes enfermedades emocionales. Representa a personas esclavizadas por la ansiedad, esclavizadas por el temor. Realmente están destrozadas en su vida porque el miedo no los deja salir adelante. Personas esclavizadas por los vicios, que hay muchos tipos de vicios. Personas que están totalmente limitadas por su egoísmo, por sus valores, que todo se centra, se enfoca en ellos mismos. Son capaces de destruir familias enteras, cosa que sería un tesoro para cualquier persona normal. Personas involucradas en crímenes, en asesinatos. Bueno, es una amplia sección de toda nuestra sociedad. Con dolor les comparto que en alguna ocasión me tocó visitar en la Ciudad de México una casa de refugio. Estaban ahí personas que, especialmente mujeres, que habían sido liberadas de lo que es la esclavitud sexual. Platiqué con ellas. Y realmente en algunos momentos, en algunos casos, las respuestas eran simples, sencillas, pero no por eso dolieron fuertemente. Un par de hermanas, ellas me platicaban cómo sus propios padres, por una cantidad insignificante, las habían vendido a la prostitución. Esa es nuestra sociedad. Esa es la realidad en la que nosotros estamos viviendo, así como aquel endemoniado. Un poquito más adelante de la narración que nos da esto, ya cuando ha pasado muchas cosas, ahorita me regreso, pero al final describe otro tipo de personas. Personas que no estaban tan esclavizadas por el diablo como esta persona que estamos viendo ahorita, pero se asustaron por ver el cambio, la transformación tan positiva que el Señor Jesús con su presencia había hecho en este endemoniado. La reacción fue totalmente fuera de lugar y extraña. Dice Marcos capítulo 5, versículo 17, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. ¿A quiénes representa estas personas? A otro tipo de personas que a lo mejor las vemos completamente normales, no están en crímenes, no están en vicios, no están llenas de ansiedad, de inseguridad. No, viven de una forma bastante positiva y aceptable, pero al mismo tiempo le rehuyen a lo que es la obra de Jesús, porque aunque han visto a otros cómo han sido transformados por el amor de Jesús, prefieren sus tradiciones, prefieren su estabilidad como ellos están acostumbrados, que no cambien las cosas cuando hay la posibilidad de algo muchísimo mejor. Hay gente que está batallando también en ese sentido, y para ti tiene que quedar muy claro, hay mucho más de lo que estás viviendo
al alcance de tu mano, y ese cambio lo puede traer el Señor Jesús. El punto es fundamental, todos necesitamos ser transformados. Si alguien está batallando con vicios y está esclavizado por la obra del diablo, por sus mismos pecados, o si alguien está viviendo una vida más o menos normal, sin el Señor Jesucristo estamos perdidos. Sin el Señor Jesucristo nuestra vida es vacía. Sin el Señor Jesucristo no estamos alcanzando la plenitud de los propósitos que Él quiere para nosotros. Pero otra vez, lo que quiero reafirmar es, así como Jesús liberó a aquel endemoniado, Jesús es el que te puede liberar a ti. Así como Jesús hizo lo que nadie pudo hacer, que lo intentaron de muchas maneras y muchas personas, en un instante, en un momento, Jesús de ninguna manera se ve impotente ante ninguna situación, ante ninguna circunstancia. Así como aquel hombre fue transformado, puede transformar tu vida en las circunstancias, en el contexto, en cualquier situación que tú te encuentres. Jesús puede transformar tu vida. Es un ejemplo que nos da la palabra de Dios. Reiterando, viene el cambio de aquella persona y quiero destacar dos detalles de cómo se transformó aquella persona. Por un lado, número uno, era una persona normal. ¿Por qué uso intencionalmente esta expresión? Bueno, una persona es persona solamente cuando está en el Señor Jesucristo. Espero que sigas el contraste. Era una persona que se hacía mucho daño, rompía las cadenas, pero dice el versículo 15, pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Ahí viene lo que quiero resaltar. Se encontraba sentado allí, completamente vestido, en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Se encontraba sentado, completamente vestido y en su sano juicio. Ya se podía relacionar. Ya era una persona que no representaba una amenaza. Ya era una vida diferente, una vida productiva, todo por el amor de Jesús. Y la segunda cosa que quiero resaltar, era una persona con propósito. Otra vez, una persona normal es la que vive para obedecer a Jesús. Una persona normal es la que vive enfocada para cumplir los propósitos de nuestro Creador. Una persona normal es la que sirve y está al pendiente de glorificar el nombre del Señor Jesús. El verso 18 menciona, mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Y es un detalle que nos ilustra. El cambio fue tan profundo, tan radical, desde lo más íntimo de su ser. Y ahora está suplicando a Jesús que lo deje acompañarlo. Jesús le da una respuesta muy amplia que después consideraremos. No lo deja, lo manda con su familia. Pero aquel hombre se fue a toda una región a compartirles a todo el mundo de lo que Jesús había hecho con él, el toque santo de Jesús en su vida. Vivió para sus propósitos. Que quede perfectamente claro, no fue por sus fuerzas, sino fue a pesar de la obra del diablo que viene para matar, hurtar y destruir. Aquel hombre fue transformado. ¿Por qué afirmamos con tanta seguridad? ¿Por qué somos tan fuertes en ese sentido? Solamente en Jesús. Bueno, hay muchas razones. Te reitero dos. Número uno, porque la raíz del problema, cualquier problema que te esté limitando, que no te deja crecer, que no te deja vivir, cualquier problema tiene su raíz en un problema espiritual. Es tu pecado. Es realmente la obra del diablo que nos engaña y nos hace vivir de una manera más centrada en nosotros mismos. Por eso, la solución no es una mejor educación, la solución no es una mejor economía, la solución no está en más fuerza de voluntad, la solución no está en la política, la solución no está en ninguna otra parte más que en nuestra parte espiritual. Por eso necesitamos a Dios y la presencia de Jesús en nosotros. Y número dos, porque la obra de Jesús, que por cierto es una obra completa, que no le falta nada, nos da todo lo que necesitamos. La obra de Jesús, su muerte y su resurrección específicamente, nos arreglan toda nuestra vida. Nuestro pasado es perdonado.
Nuestro presente tiene un sentido y un significado muy especial. Y nuestro futuro está lleno de esperanza porque sabemos que vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Espero que repases este ejemplo que nos da la Escritura en Marcos 5, del 1 al 20. Y ahora quiero concentrarme en cómo se da este cambio. Evidentemente ya te hemos dado la respuesta. Este cambio se da cuando se tiene una relación personal con Jesús. ¿Cómo es que se llega a tener una relación personal con Jesús? Bueno, cuando se tiene fe. Pero es importante tener muy preciso que no es cualquier tipo de fe. Para que efectivamente esa fe nos lleve a una relación con Jesús, para que efectivamente esa fe nos lleve a ver el milagro de cómo Dios hace nuevas todas las cosas en nuestra vida. Como punto de partida, nuestra fe tiene que tener 3 características. La primera característica, nuestra fe tiene que ser exclusivamente en Jesús. Es fundamental. La fe vale no por lo grande o lo pequeña que sea. La fe vale no por lo sincera o no sincera que sea. La fe vale por en dónde ponemos la fe. ¿Dónde depositamos? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Yo puedo tener una fe muy grande y esa fe está centrada en mi fuerza de voluntad. Puedo tener una fe muy sincera y esa fe sincera está enfocada en mi religión. Puedo tener una fe muy sincera en cualquier otra cosa del sistema de valores, lo que ustedes se imaginen. Esa fe, por más grande o sincera que sea, no me sirve de nada. Puedo tener una fe pequeña, pero depositada en el Señor Jesús. Esa fe sí es efectiva y esa fe sí hace la diferencia. Lo importante de la fe es dónde ponemos nuestra fe. Tiene que ser exclusivamente en Jesús. ¿Qué quiere decir exclusivamente? Que voy a excluir todo lo demás. No voy a combinar mi fe en Jesús y en otra cosa. Es la fe en Jesús. ¿Por qué? ¿Por quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es Dios que se hizo hombre. Jesús es Dios que, como te acabo de mencionar, Él entregó su vida para tomar el castigo que nosotros merecíamos. Pero Él volvió a tomar su vida en la resurrección para darnos la seguridad de quién es Él. Cuando una persona anticipa que Él va a entregar su vida y la va a volver a tomar, cuando una persona anticipa su muerte y su resurrección y lo cumple, definitivamente es una persona digna de confianza, de tomarse en cuenta. Es precisamente por eso que Jesús, sin ningún empacho, afirmó en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí está claro? Jesús no es uno de los caminos para tener esa relación con Dios. Jesús ni siquiera es el mejor camino para acercarnos a Dios. No. Jesús es el único camino. Tu fe tiene que estar depositada en Jesús. Número 2. Una fe que sí nos lleva a una relación con Dios implica una actitud de arrepentimiento. Cuando creemos algo y lo creemos sinceramente, lo creemos de corazón, evidentemente actuamos en base a lo que nosotros creemos. Y cuando yo voy conociendo de lo que Jesús es y lo que Jesús hizo por mí, voy conociendo lo que relatan los evangelios, voy viendo todo el sufrimiento físico que le llevó a experimentar golpes tan fuertes que literalmente le desfiguraron el rostro. Pero más aún, cuando ve el sufrimiento físico, no solamente el sufrimiento físico, sino el sufrimiento espiritual, que es infinitamente mayor. Es más, es imposible que lo comprendamos. Pero ver a Jesús en la cruz y ver a Jesús gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nos da una idea de que en ese momento Él estaba recibiendo el castigo de tus pecados, de los míos, de toda la humanidad en todos los tiempos. Ni siquiera podemos darnos una ligera idea de todo lo que eso significa. Pero cuando yo lo creo, y yo lo creo que fue por mí, yo lo creo y que fue por amor a mí,
por amor a una persona tan insignificante como yo, que Dios hizo todo eso, mi actitud cambia. Y mínimo, le quiero decir al Señor, Señor, perdóname porque antes no te tenía en cuenta, pero ahora sí me importa conocer qué es lo que tú quieres. Y esa es la fe que implica un cambio, un arrepentimiento. Y finalmente, una tercera característica de la fe que nos lleva a una relación íntima con el Señor Jesús. La fe implica una decisión. Te comparto lo que dice 1 Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Espero que sea muy claro. Es fundamental que Jesús esté en tu vida. El que tiene al Hijo es el que tiene ese cambio por la vida misma de Jesús, por su presencia y por su amor. Pero ¿sabes qué? Él no está en la vida de todas las personas. Él, a ti y a mí, nos dio la capacidad de tomar decisiones y las respeta como todo un caballero. Y Él va a entrar en nuestra vida solamente cuando tú y yo se lo solicitemos. Él respeta, es todo un caballero. Pero cuando tú y yo le decimos, Señor, ven a mi corazón. Cuando tú y yo le decimos, Señor, te entrego mi vida. Cuando tú y yo le decimos, de diferentes maneras puede ser la expresión, pero sinceramente le estamos diciendo que creemos en todo lo que la Escritura habla de quién es Él y todo lo que ha hecho por nosotros, y depositamos nuestra vida en sus manos, es cuando se hace esa diferencia, cuando se completa el cuadro. No es una creencia vaga, no es una creencia histórica, no. Es una fe que implica una decisión inteligente, intencional, voluntaria, muy personal. No es en equipo, no es en grupo, es una decisión muy personal. Cada uno tenemos que pedirle al Señor que realmente tome el control de nuestras vidas. ¿Cómo es una fe? En Jesús, exclusivamente en Jesús, con una actitud de arrepentimiento y con la decisión de invitarlo a Él para que venga a nuestro corazón. Espero que tomen el tiempo para realmente evaluar cómo está mi vida, evaluar qué tanto ha transformado mi vida Jesús. ¿Ya ha empezado esa transformación en mi vida? Bueno, confío en que en la dinámica que tengan en el grupo puedan ustedes poner en práctica y aprovechar que Dios está aquí y sigue haciendo lo que le encanta, transformando vidas. Dios está aquí y esa es su especialidad, hacer nuevas todas las cosas en las personas que se lo permiten. Permíteme hacer una oración. Dios, gracias porque tú eres un Dios para el cual no hay imposibles, nada te detiene. Y así como transformaste la vida de aquella persona que describe el Evangelio de Marcos, que para muchos era un caso perdido, para ti no existe un caso perdido. Da la fe a cada uno para que sepamos que tú puedes cambiar nuestra vida, nuestra familia, nuestras circunstancias, nuestro futuro. Todo tú lo puedes cambiar, Padre. Y ayúdanos, Señor, a aplicar esta enseñanza de tu palabra a nuestras vidas. Bendice este tiempo que como grupo tenemos para que cada uno tengamos muy claro nuestra propia relación contigo. Dependemos de ti y te damos gracias por tu amor y tu presencia con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.